Multimillonarias noches tengan todos ustedes, multimillonarios días, multimillonarias mañanas a todos y a cada uno de ustedes. Hoy continuamos con la ciencia y el gran poder de la oración del Padre Nuestro. Y es que por vidas, décadas, siglos, a nosotros se nos ha enseñado, se nos ha hecho repetir una oración que tiene tanto poder, solo que hasta el día de hoy no la habían hecho repetir de una forma completamente diferente, una forma que a nosotros nos desempoderaba. Ahora hay una gran ventaja y es que encontramos, bueno, es parte de una investigación que se ha hecho por bastante tiempo, en donde inclusive hay libros que hablan del gran poder de la oración del Padre Nuestro. Aclarando que María no es religiosa, bajo ningún concepto o precepto, y aclarando que solamente en esta investigación estamos devolviéndole a usted totalmente su poder, su gran poder, el gran poder que genera el Padre Nuestro cuando usted sabe orarlo y no solamente lo repite por repetirlo. Es ahí en donde realmente está el poder. La ciencia detrás, enfrente y al lado, cuando usted ora la oración del Padre Nuestro. Una cosa muy diferente es orar y la otra muy diferente es rezar. El que reza, que es lo que hemos venido haciendo hasta el día de hoy, simplemente repite y repite sin encontrar el sentido de cada una de sus frases. Para eso, y usted lo encuentra en la descripción del video, está la explicación que se le hizo en el video número 1, en la parte número 2, en la parte número 3, y este es el cuarto video que estamos haciendo con todo el equipo de Yuriner Power, con todo el corazón, para que usted recupere completamente su poder. Así que vamos, ¿vale? La oración del Padre Nuestro tiene una figura, una forma de ser muy esotérica. No es sagrada, es esotérica, es diferente. Y en algunas partes, hace mucho tiempo, en la parte que tenemos oculta, fue utilizada como ceremonia, parte de una ceremonia de iniciación, especialmente cuando se hablaba el idioma arameo. Y es que la propuesta del Padre Nuestro es que en cada hora, en cada día, en cada vez que usted está diciendo esa oración, encuentre las claves de que contiene el poder, que usted logre sentirla cuando usted la dice, que cuando usted reflexiona, cuando usted piensa, lo sienta como realmente fue escrito, como realmente fue creado. Es como, en otras palabras, la oración al Padre Nuestro es una fórmula mágica. Ahora, si digo mágica, van a decir es cuestión de brujería. Pues mire, la magia está en todo. La magia de respirar. Miren, usted no se imagina la belleza que es que usted respire y ni siquiera le diga al organismo respire, no respire todavía, no lo haga, hágalo así o hágalo de la otra forma. Es que ahí es donde está la clave. Pues así es la vida. Usted no tendría ni siquiera para qué preguntar qué hay que preguntarse, porque para eso usted tiene el poder de la creación.
Vuelvo y repito, y se lo he repetido a usted en muchísimas formas. Usted hasta el día de hoy ha sido supremamente exitoso. Sí, ha sido tan exitoso, ha sido tan exitoso, muy exitoso ha sido usted, que inclusive cuando usted dice cosas que no quiere, de todas maneras se le manifiesta. Repito, cuando usted dice no tengo, pues no tiene. Por eso es importante, realmente, por eso es muy importante entender cuál es el poder de la palabra. Sí, cuando usted ya ha dicho yo no tengo, ay, es que me duele, es que me siento cansado. Solamente vamos con el de me siento cansado. Normalmente su cuerpo físico no está cansado. No importa la jornada, el tiempo que usted le ponga, porque sus células están generando el ATP y eso es una cuestión constante. Usted se cansa mentalmente y le coloca todo el cansancio por el vocabulario a su cuerpo. Cada vez que usted dice estoy cansado, pues su cuerpo lo siente, su cuerpo lo resiente. Es así de fácil. Solo que, como usted no es consciente de eso, pues se pone a repetir, ay, hoy estoy cansado, hoy me duele aquí y manda todo ese dolor a todo el cuerpo, a todo. Ahora yo le voy a decir una cosa. Cuando usted entienda realmente el gran poder que hay en su palabra y deje de estar repitiendo lo que a nosotros nos enseñaron a decir, usted es el que sale ganando. Cuando usted aprenda realmente cuál es el poder de la palabra. Yo veo a mis compañeros coaches y repitiendo cosas que lo único que hacen es poner peso y yo digo, miércoles, ¿de dónde le estamos colaborando nosotros a nuestros clientes, a nuestros pacientes? De quitarles el dolor, no más bien, yo más bien se lo coloco. A ver, puje, haga el esfuerzo, miren, pues tome el porque resulta que lo único que hace es ponerle peso. Claro, a eso fue que nos programaron. Lo que pasa es que nosotros por el orgullito no entendemos el gran poder de la palabra. Ay, no, es que eso yo lo aprendí en la universidad. ¿Ya usted quién le dijo que lo que había aprendido en la universidad era lo que tenía que aprender? Ni siquiera le enseñaron realmente lo que eran los valores del corazón, digámoslo así. Ahora, en la oración del Padre Nuestro usted encuentra leyes espirituales generales, leyes científicas, porque inclusive aplicándole el cabalión, el quivalión, a usted se le hacen los milagritos, que no son milagros, porque son manifestaciones suyas. Y es donde aprende realmente en dónde le queda a usted el reino de los cielos, en dónde está su gran poder. Y parte de eso yo le voy a decir, le voy a contar un par de anécdotas. Entre muchas de las anécdotas que quería yo contarle es que la vez pasada me quedé, se me fue así, y es uno de los dichos que tenía Winston Churchill, que decía, si usted siente que va para el infierno, póngase erguido, eche para adelante y abrace ese infierno, porque cuando usted llegue allá se va a dar cuenta que el infierno no existió y que simplemente, como dice María, era una esfinge. Ahora, ¿por qué María dice que es una esfinge? Y es importante que usted me ponga aquí mucha atención. Las esfinges, vámonos nosotros allá a las pirámides de Egipto o las pirámides de Pumapungo. Eh, sí, Pumapungo. O las pirámides, inclusive algunas de las pirámides de México. En la mayoría de ellos, bueno, algunas que ya las quitaron, siempre antes de entrar a una de esas pirámides había una esfinge. Y la mayoría de las personas decían, es un
guardia que tiene para que usted no entre. Esa fue la interpretación que se le dio, porque resulta que cuando uno ve que hay un celador, que hay alguien que está en la puerta, pues uno dice, aquí hay un obstáculo, mejor yo ni entro. Lo que usted no sabía era que esa esfinge, en lugar de darle dolor, le está mostrando. ¿Ustedes se acuerdan al cuento de Hansel y Gretel? ¿Ustedes se acuerdan el cuento de Joao y María en portugués? Ok, ellos iban con migas de pan, y marcaban el territorio. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que Joao y María soltaban migas de pan y marcaban el territorio? Y los pájaros venían y se lo comían y se le quedaban. Pues resulta que la esfinge es esa muestra de pan, esa muestra que le dice, vas en el camino correcto, no me tengas miedo. A mí me marcaron con miedo, no me tengas miedo, abrázame, que después de que me pases, ahí encuentras un gran regalo, un gran presente que la vida le está dando. Y pues como a nosotros nos programaron que eso era un obstáculo, pues entonces ahí nos fregamos porque muchos cuando vemos la esfinge muy grande, pues simplemente nos devolvemos. Lo que no sabemos es que entre más grande la esfinge, pues más grande es el presente, más grande es el regalo. Ok, hasta ahí, por ese lado. Entonces, cuando Winston Churchill decía, si siente que va para el infierno, erguido, apresura el paso, no mire para los lados. Ahora lo que le dice María, cada vez que usted vea una esfinge, cada vez que usted vea un obstáculo, no se asuste, respire y hable con sus botones así, hable con su interior y diga, miércoles que soy poderoso porque voy por el camino correcto, voy por el camino que me lleva a la meta. Con el solo hecho de decirle así, a usted ya se le va todo el miedo. Cuando a usted se le va el miedo, usted empieza y si tiene que saltar el abismo, lo salta y al otro lado hay un colchón que lo recibe. Es así de sencillo. Ahora, la oración del Padre Nuestro, de la forma en que María, y está en la descripción del video, la forma en que María a usted se lo describe es muy bonito. Respire, intégrelo, escríbalo. Es importante que lo escriba. No hay nada, absolutamente nada, que a usted le genere un cambio en usted si usted no escribe. Y no es escribir en el teléfono. No, el teléfono es lo de menos. Usted escribe en el teléfono y la pierde. Es importante que se vaya manuscrito y respire. Y antes de empezar a hacer el ejercicio, respire con conciencia unas 4 o 5 veces y diga, voy por mi transformación y empiece a repetir ese Padre Nuestro que está en los 3 idiomas. 3, inglés, español y portugués. Y usted se divierte con ello. Ahora, la otra cosa que quería decirles con respecto a la oración es que es importante tener en cuenta quién hace la oración, a quién se dirige cuando está pidiendo, qué está pidiendo, cómo lo está pidiendo, porque es que ahí hay bastante tela de dónde cortar. Sí, señor, hay bastante que ver. Y cuando usted hace eso, devela la mayoría de los misterios que hay alrededor de su vida y de su no muerte. Y devela tanto secreto que hasta el momento se lo han puesto a usted aquí, solamente que por usted estaba enceguecido, no se había dado cuenta. Pues entonces es cuando usted realmente aprende y empieza a manifestar en grande. Empieza a manifestar de una forma bonita. Empieza a manifestar con amor. Porque créame, la mayoría de las personas vinieron a dar el corazón. Lo mismo que usted. Así que no se crea mucho
de que solamente usted es agredido. No, usted no es agredido. Usted piensa que es agredido. O al estilo latino. Usted piensa que a usted solamente lo quieren joder. Y eso no es cierto. En la mayoría de las regresiones, en la mayoría de nuestro, eh, de mi ejercicio, practicando lo que yo hago, las regresiones, ni el uno tenía la mínima intención de ofender, ni el otro quería que lo ofendieran. Y fue una interpretación, como dice una amiga mía que es terapeuta, es algo así como una confusión. Sí, es una confusión, digámoslo así, porque uno da por hecho que alguien lo quiere lastimar. Y resulta, y resulta que absolutamente nadie lo quería lastimar. Ahora, durante, espérate a ver, durante siglos, la oración del Padre Nuestro se le ha colocado solamente a personas religiosas. Y eso no es cierto. Esto no es solamente para religiones. Y por eso es que es mejor vámonos por la parte de la ciencia. Porque cuando usted la sabe interpretar, cuando usted sabe cantarla, cuando usted sabe bailarla, usted encuentra ímpetu, encuentra esa certeza, esa certidumbre y además de eso una gran paz. Después de que usted la practica por más de 7 días escrita, verbalizada, escrita, leída, y es importante que le pase así los dedos cuando usted lo está leyendo. Por ejemplo, usted coge y empieza así, Painoso, Padre Nuestro, Our Father, no importa el idioma, pásele los dedos así, y eso usted siente el poder, usted siente el poder. Ahora hay una cosa que yo le quiero decir y que es importante porque eso también depende de su programación. Sí, señor, depende de su programación. No piense que la oración al Padre Nuestro para aquellos que piensan que son ateos o que no quieren seguir ninguna corriente religiosa, es que es mala y que le doblega la mente. No, hasta ahora nos tenían enceguecidos con una versión de esas. Eso no es así. Y para aquellos que son religiosos, nadie les quiere hacer daño, ni dentro de su grupo, llamémoslo grupo para llamarlo suavemente, es solamente un despertar. Y cuando yo le digo un despertar, vuelvo y repito lo que le dije hace mucho tiempo a un grupo de personas con las que yo estaba, que estaban, entre esos hay mucho comunista, estaban diciendo, es que hay mucho dormido, porque se la pasan en la religión. Y yo decía, entre más dormidos cuando sea la hora de despertarnos, es cuando mejor la llevamos. Ahora, la oración al Padre Nuestro no es buena, tampoco es mala. Es cierta y no es cierta. Todo depende de su programación y cómo usted la haga. Así es. Y me encantaría, o me encanta, ¿no? Que cuando usted la haga, sea usted el que determine el valor que tiene esta oración para usted.
que sea usted el que le dé la constitución de ser verdadera, para que esta investigación realmente a usted lo libere. Investigando el principio científico de la oración, aquí se le aplica metafísica, la física cuántica, y uno se da cuenta del gran poder del mentalismo, de la forma como se transpola. Sí, está en un polo que después de que usted entra a clase conmigo se da cuenta que no hay una esquina y tampoco hay en la otra. Es simplemente cuestión de percepción. Y la otra que definitivamente el poder que está en su corazón va guiado con el poder de la palabra. No hay otra. No hay otra. El poder que está en su corazón está dirigido por el poder de su palabra. Por eso le digo yo, pilas, porque hay una cosa que yo le voy a decir. Yo estudié en la universidad, sí señor. Y dentro de esta misma investigación a la oración del Padre Nuestro y a otras que yo vengo estudiando y haciendo, porque yo decía, estoy estudiando la Biblia y no para ser religioso, porque es que aquí tiene muchos secretos, aquí hay finanzas, aquí hay poder, aquí hay transformación y aquí hay muchas cosas sin pensar en la religión. Yo decía, ¿cómo es que a nosotros no nos enseñan esto? Y si nos hacen, yo sí le digo una cosa, yo teniendo 2 carreras universitarias, porque las tengo, más, más los cursos que he hecho, más los cursos que yo he hecho, la mayoría con una cantidad de diplomas, que es cuando yo les digo, cuando me dicen, oiga, ¿y usted qué ha estudiado? Usted no tiene ni idea de todo lo que yo he estudiado. Imagínese que mi compañero, mi esposo de vida, mi compañero de vida, él dice que yo soy un ratón de biblioteca porque me la paso estudiando. Yo compro mucho libro. Yo leo, analizo. Solamente que como yo no soy religiosa, no soy comunista, no soy, o sea, no estoy en ninguno, sino soy en mi propio mundo. Pues entonces yo pesquiso, yo examino muy bien, no me voy para un lado de esto y filtro y tomo la mejor parte, que es lo que yo le estoy dando a usted. Y créame, en esa misma investigación, cuando estaba con lo de los principios de la investigación del Padre Nuestro, la parte científica, el cabaleón, ¿sabe qué me encontré también? Que solamente el 93% de las personas que tienen carrera universitaria no la ejercen. Estamos haciendo otra cosa completamente diferente. ¿Para qué nos sirve a nosotros una carrera universitaria? Pues para el título, para cumplir con la solidaridad y los contratos que se hizo con la familia de tener un título, pues para que la vecina, pues, que dirá, que dirá la hijita de Mengano, de Citrano, qué dirá la esposa de Citrano, no, pues yo también tengo que tener hijos que estén estudiando. ¿Y cuántos de ellos no hay taxistas? No estoy diciendo que el taxista sea detrimento. No, 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 no. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que sí estoy diciendo es que son muchas las otras profesiones, son, son, eh, son muchas las otras profesiones que no son profesiones y que realmente sí nos están dando a nosotros el soporte financiero, el soporte de alegría aquí donde realmente nosotros, a ver, yo lo digo de otra forma para que me entienda, y es que realmente si a mí me hubiesen dado, yo estudié administración de empresas, si a mí me hubieran orientado las finanzas por el lado que tenía que hacer, sin la esclavitud que tiene realmente la contabilidad y esa parte, yo le cuento que yo la hubiera hecho mejor desde el principio. Sí. Y yo no hubiese propuesto tanto al principio a mis hijos para que estudiaran carrera universitaria. Realmente yo, teniendo la carrera, yo le digo una cosa que fue la pérdida de tiempo más grande. Sí aprendí mucho,
No la estoy ejerciendo ninguna de las dos. Y luego llega otra persona y me ofrece y me dice, María, con todo lo que usted hace, saque un doctorado en enseñanza, porque pues usted eso es lo que hace, usted enseña, usted transmite su conocimiento. Y voy a estudio. Y otra vez con lo mismo, las mismas cátedras, y me pongo a leer, hice esta. Yo le cuento que no duré más de 3 meses porque resulta que me puse a leer los libros y me di cuenta que con la misma pasta me estaban enseñando las mismas cosas que yo ya había aprendido 1980, 81, 86. No, eso ya no. Eso no sirve. Entonces, eso o sea, no hay una actualización en el estudio. Entonces, el principio, la parte fundamental de la oración al Padre Nuestro tiene mucho, mucho que ver con todo menos con religión. Y el mayor descubrimiento se ha hecho en el ámbito físico, metafísico, en donde enseña que definitivamente lo que usted dice con la coherencia de lo que usted siente, de lo que usted ve, es una coherencia, una correlación entre todo para que usted pueda materializar lo que quiere. También nos enseña que lo que menos hay que fijarnos nosotros es en que el foco sea el dinero. Por eso en la última parte del Padre Nuestro que yo eh, rehice, le coloqué como faro, le coloqué 5 millones de dólares, 5 millones de euros, que son como las dos monedas como más, fuera de la libra esterlina, como más valuadas. Y de todas maneras, en la última parte dice, y agradezco tu infinita sabiduría por haberme revelado el plan perfecto. La estrategia perfecta. El vehículo perfecto. Soy yo. O sea, usted. O sea, tú eres ese vehículo perfecto. Y esa es la grandiosa, la parte más importante de toda la oración. Porque sí, en las primeras partes que fue transpolar lo que nos habían enseñado hasta ese momento, fue genial. En donde realmente uno encuentra el poder. Ahora, la última parte donde realmente le enseña a usted a materializar es supremamente poderosa. Y si se dará cuenta, y es importante que se fije en la oración del Padre Nuestro, para eso la saqué en los 3 idiomas, en ninguna frase hay ni dolor, ni tristeza, ni uno está mendigando lo que es de uno. Así es. Ni siquiera uno está mendigando lo que es de uno. ¿Para qué se pone uno a mendigar si es que es de uno? Hasta ahora, en todas las investigaciones, en muchos de los libros que yo leí, realmente el gran poder del Padre Nuestro apenas es tocadito, tocadito, porque no a muchos les conviene que se les recupere el poder. Claro está que, mire, independientemente de cualquier cosa, todos ya nos dimos cuenta de la manipulación. Unos que no la quieren dejar, eso es otra cosa. La mayoría nos dimos cuenta de la gran manipulación y por eso es que todo lo que tiene que ver con la religión, para abajo. Todo lo que viene con el sistema económico, porque es que los jinetes del apocalipsis, que son realmente el caballero de la economía, que no tienen nada económico,
Y es que si nos damos cuenta, si la educación se cayó, nos dimos cuenta que era un adoctrinamiento y ellos son parte de las ciencias económicas, pues ¿en qué programación están? La ciencia se cayó. Son muy contados los científicos que realmente están actuando de corazón y que realmente están investigando en beneficio de la humanidad, así como lo hizo Tesla, que lo decían raro y toda la cosa. Ay, ese era el que le estaba metiendo el corazoncito, porque otros con la cuestión del el premio Nobel, uf, fueron muchas los robitos y las cositas que hay por ahí. Entonces, importante, importante, seguimos tocando el Padre Nuestro. Y en el siguiente video, nos detallamos más en lo que yo le decía ahorita. ¿Quién pide? ¿Para quién pide? ¿Por qué pide? ¿Cómo lo está pidiendo? Vamos que vamos. Vamos que vamos, porque es importante que usted entienda de pe a pa. O sea, como decíamos en alguna parte, de cabo a rabo. Es decir, de pies a cabeza. De pies a cabeza. Absolutamente todo lo que tiene que ver con esta oración. Así que espere el siguiente video. Sé que se va a divertir porque vamos a estar más concentrados en eso. Y para terminar, yo quiero contarle algo que leí de la historia de Neville Goddard. Neville Goddard, cuando escribió lo que escribió, creo que fue en 1935, o a él le pasó la aventura en 1935, 1932, 35, 36. Y él se creía, él se creía que él era un fracasado total, que él había fracasado en la vida y él estaba aquí en Estados Unidos. Y cuando él dijo, yo no regreso a mi pueblo, no, 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 yo no regreso a mi pueblo como un perdedor, no, señor, yo no regreso. Y pues los papás iban a celebrar por lo general el año nuevo a su pueblo. Y él dijo, no, yo por allá no voy. Cuando él los despidió en el tren, en el barco, cuando él los despidió, él sintió un impulso, algo raro, de que quería ir al pueblo. El asunto es que estaba sin billete, estaba sin dinero. Entonces él se fue para donde su amigo Abdullah y le dijo, ¿sabe que estoy sintiendo las ganas de ir a mi pueblo? No tengo un céntimo. Y entonces Abdullah le dice, no importa, siéntase que usted ya está allá. Y usted va. Y él empezó a visualizarse allá. Allá se empezó a visualizar. Y cuando se estaba visualizando allá, se acercaba el tiempo, ya era 3 de diciembre, no había levantado para nada. La situación de él no era muy buena porque se supone que él trabajaba, vendía su tiempo, porque es que ahí hay una clave grandísima y es en vender el tiempo. Vendía su tiempo a vendía su tiempo y pues lo que se ganaba en un año lo invertía en un mes. Entonces pues no le alcanzaba. Entonces fue bastante interesante como Abdullah le dice, no, si tú ves allá, usted está allá. Llega el 3 de diciembre y él va y le dice, no, Abdullah, yo no sé cómo voy a hacer. Yo siento que estoy allá. El asunto es que no he desarrollado un céntimo, no tengo plata. Y él le dice, ¿usted va? A mí no me hable, usted no está aquí conmigo. Hasta luego, usted no está aquí conmigo. Hasta luego. Yo a usted lo veo allá. Yo a usted no lo veo. Y pues él conocía mucho de esos principios. Y resulta que él le dijo, como usted está allá, siéntase allá. Y resulta que esa misma tarde le llegó a él una invitación donde el hermano mayor le manda $50.
$50 en esa época. Y le mandó y le dijo, yo sé que usted no tiene, tome, le mando ahí por unas camisas, cómprese unos zapatos, véngase guapo, aquí lo espero, que yo ya llame al barco, usted vaya simplemente por su tiquete y de una vez agende su tiquete y véngase para acá porque es importante que estemos todos los de la familia para la Navidad. Y él se fue. Y cuando se fue, el del barco le dijo, ay, señor Godard, sí, nosotros tenemos aquí la orden de darle el tiquete y todo. Usted llegó a esta hora, no hay en primera clase, solamente hay en tercera clase. Y recuerde que para esa época, 1300, la diferencia entre una clase y la otra, pues se le tocaba viajar y que en tercera clase. Y él, simplemente contento, celebró su tiquete de primera. Celebró su tiquete de primera y él le dijo, vamos de aquí, desde Nueva York a San Bernardo o algo así, vamos, usted va en tercera, con todos los derechos para venir al comedor y los pasillos de primera, solamente que tiene que pasársela ya en la de tercera, porque no tenemos el espacio. Ya en San Bernardo, creo que se llamaba el pueblo, entonces ahí se bajan algunos de los de primera clase y ahí sí ya le podemos dar a usted, ya le podemos dar a usted ya le podemos dar a usted su litera, su habitación en primera clase. Y él se vino celebrando su tiquete de primera. Él no se puso a decir, no, gracias, gracias, gracias. Él recibió lo de tercera con todo el amor celebrando lo de primera. Y él llegó donde su amigo Abdullah y le dijo, oye, es que me llevó, el asunto es que me van a dar de tercera, me dieron de tercera, porque ya el de primera se había agotado. Entonces, pues simplemente yo me voy en esa. Y Abdullah le dijo, usted viaja en el de primera o viaja en el de primera. Ya, celebre eso y suéltelo. Ya, usted ya está en primera, usted ya se fue, usted está lo más de feliz con su familia. Y va a creer que el día que se embarcó el muchacho iba con su maleta para el de tercera. Le dijeron, señor Godard, resulta que hubo una cancelación. Usted se viene con nosotros todo el viaje en primera. ¿Qué quiere decir? Y aquí viene algo que he visto sobre todo en LinkedIn, que no van a enterarse. Y es que ahí hay algunas personas que a usted le enseñan es a luchar. Luche por sus sueños, luche por sus sueños, luche por sus sueños. Y dice Nabil Godard, yo no sé para qué tienen que luchar. Yo nunca he luchado por nada. Todo lo que he mentalizado, todo lo que he desarrollado, me he hecho mi mapa, lo he diseñado, lo he escrito y lo vivo. Y de una o de la otra forma, a mí me llega. Y muchas de las cosas, inclusive de las que he materializado, han llegado anexas a todo lo que yo he creado. Y realmente esto lo hago así, él dice en uno de sus escritos. Así que si hoy yo me llegase a fritar, es decir, a irse de este plano, todo le quedaría a mi señora y a mi hija. ¿Qué quiere decir eso? Sí, Nabil Godard fue un gran inversionista después, porque quería convertirse en un inversionista y le colaboró a mucha gente. Él no dio nada gratis. Él desarrolló mucho y nunca a uno de esos que otros llaman obstáculos, después de eso, después de ese etiquete, aprendió que todavía el poder estaba muchísimo más allá. Y con esa oración del Padre Nuestro, usted lo desarrolla. Nos vemos en 8 días, disfrútesela. Y los dejo hoy para que se disfruten la canción de Bendecido y Alegre con la letra, composición, cantante Gilberto González, Gigi Music, quien ha hecho una oración como la del Padre Nuestro para honrar a nuestra divinidad, para que nosotros nos programemos siempre en alegría y en felicidad, agradeciendo hasta la última célula, porque somos súper poderosos, poderosos.
Que tengan un fantabuloso resto de día para aquellos que están terminando su noche, terminando su día. Y como siempre dejo para para la última hora, la hora del almuerzo. Que tengan un delicioso, esplendoroso orgasmo con su cuchara, porque es ahí en donde está la clave de muchas de las manifestaciones. Que tengan una feliz noche. Todos. Gracias. 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 Por las posibilidades de juego y diversión, por la tranquilidad que llevo yo en mi alma, le doy gracias a la vida por su don, por la tranquilidad que llevo yo en mi alma, le doy gracias a la vida por su don.